Hola muchachos, cambiar el concepto militar no es fácil, pero se ha ido cambiando especialmente en el siglo XXI. De la perspectiva Chile, en los de dos puntos de vista, en los últimos años, los años 70, 80 y 90, incluso año 2000, Chile ha trabajado el concepto de defensa defensivo. Y hoy día a nivel global, aunque ustedes no lo crean, ese concepto ha ido modificándose, incluso cambiando. Les voy a colocar algunos ejemplos. Cuando Ucrania se divide de cierta forma de Rusia y entrega las armas nucleares, Rusia comete uno de los grandes problemas. Deja de ser un país con la capacidad de agredir a otro y se convierte en un país defensivo. ¿Qué significa ser defensivo? Defensivo, en el concepto básico, significa que la posibilidad de que otro te pueda agredir y yo tener la capacidad suficiente para responder. Situación que hoy día vemos que no fue así. Lo otro tema, por ejemplo, Taiwán. Taiwán en los últimos años ha creado el concepto de defensa frente a China. Las últimas semanas atrás salieron varios artículos que los propios taiwaneses decían, si es necesario vamos a dar la vida y si es necesario atacaremos a China directamente en el corazón. Ese concepto que ellos se protegieron y tienen ese concepto de defensa, hoy día también están pensando en la posibilidad de ir directamente al otro lado. Lo mismo sucede con Turquía. Turquía hoy día ha creado material, incluso aviones de caza de quinta generación, y se ha rearmado con el concepto hoy día de defensa por un lado y en caso de que se diera necesario ser agresor. Estas situaciones que yo le estoy dando ha ido modificándose a nivel del siglo XXI. Lo mismo la OTAN, aunque la OTAN se creó del comienzo de acuerdo del Tratado Atlántico como un concepto de defensa entre sí mismos, pero ellos tienen dos conceptos. Una, se defienden todos, se apoyan todos, pero también a la hora de un conflicto van todos a ayudar. Tienen la capacidad de agresión. Chile, palabra de ex ministro de Defensa Vidal en su debido momento, nosotros lo que tenemos, palabra textual de él, es suficiente para la autodefensa de Chile. Pensado de la perspectiva de que nosotros tenemos ciertos agresores externos. Perú, Bolivia, Argentina. Hoy, año 2024, este concepto político y militar debe cambiar. Los militares tienen súper claro que el concepto debe ser mutuo. O sea, puede ser defensivo, pero también tiene que ser agresivo. Hoy día, teniendo en cuenta estos valores, hoy día Chile, en el tema político, no tiene muy claro el concepto de agresión. Hoy día se plantea la tesis que somos un país pacífico y se plantea la tesis que somos un país defensivo. Pero ¿qué ha cambiado? ¿O qué está cambiando a nivel global que de cierta forma nos ha llevado a que hoy día nosotros seamos un país con la perspectiva de defensa y también deberíamos ser agresivos? Y para ser agresivos debemos tener mayores capacidades en ciertos elementos. A lo mejor fue un error haber comprado muchos cazas F-16 y no haberlo combinado con cazas, por ejemplo, como el F-18, F-15 en su debido momento. Lo mismo la incorporación de materiales de largo alcance, misiles de largo alcance que sean tanto en baterías móviles, basado en el ejército, o en las fragatas chilenas. Lo mismo no se ha hecho de cierta forma o se ve como algo negativo tener aviones de ala rotatoria como helicópteros de ataque. El concepto no solamente debe ser defensivo de una posible agresión, sino que debe ser de un concepto de doble funciones. Un ejército moderno hoy día juega eso, juega, y por lo menos lo que estamos viendo en el siglo XXI, y varios analistas así lo se refieren, de que el cambio estratégico y geopolítico, hoy día las Fuerzas Armadas no pueden ser solamente defensivas. La defensa es muy débil, pero también el poder agresivo también tiene que ser poderoso. Estos conceptos, que a lo mejor no les va a gustar a ustedes, teniendo en cuenta lo que pasó con el hito 1, que se pasaron 3 meses los argentinos. O sea, la capacidad no
solamente de disuadir, sino hay que tener la capacidad de cierta forma incluso de responder duramente a ciertas tensiones políticas, incluyendo geopolítica. Por ejemplo, el cambio político que ha hecho el Reino Unido en las Islas Malvinas repotenció su defensa antiaérea, repotenció con aviones Aerofighter los 4. Entonces, la potencia no solamente es de defensa, sino que también tiene una capacidad disuasiva, incluso de incursiones. El concepto militar ha ido cambiando, chicos, ha ido cambiando. No podemos seguir siendo el país de la década de los años 70, 80, 90, incluso 2000, donde éramos un país de defensa. Hoy día Chile debe jugar políticamente y geopolíticamente con un concepto militar de dobles funciones. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad para ser un país en caso de ser agresor? Significa tener aviones de alas rotatorias en todas las ramas, aumentar aquellos, tener helicópteros de multifunciones, tener helicóptero de transporte, tener más aviones de transporte. Es un camino largo. El concepto debe cambiar o debe ir cambiando en la actualidad. Hoy día lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en la OTAN, lo que estamos viendo en Taiwán, lo que estamos viendo en el tema de expansión de cierta forma de Rusia, que quiere de cierta forma, y cómo funcionan los países. Hoy día no se puede pensar que siempre vamos a ser defensivos. No se puede pensar en ese concepto. Creo que si pensamos eso, podríamos caer en materiales tan básicos como ser un país que se defiende. Pero ¿qué pasa el día de mañana si nuestras defensas son caídas? ¿Qué pasa el día de mañana si tenemos un agresor poderoso? ¿Tenemos la capacidad de ser agresores o responder como agresores? Que son cosas distintas. Les dejo a sus comentarios.